Que Dios me les bendiga a todos, que la paz de Dios, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y que esta mañana sea una mañana donde Dios hable a nuestras vidas, donde Dios se glorifique en nuestras vidas, donde la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida y Dios nos muestre el camino por medio de este mensaje tan hermoso. Después de haber orado, de haber adorado a Dios, ahora comenzamos y en los siguientes 40 minutos estaré hablando bajo el título Fuiste escogido. Fuiste escogido. Ese es el título bajo el cual estaré predicando en los siguientes 40 minutos. Y no tengo ninguna duda de que Dios se glorificará por medio de este mensaje y Dios hará cosas grandes. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 49, verso 22. Vaya a su Biblia. Génesis capítulo 49, verso 22. Dice la palabra de Dios, rama fructífera es José. Rama fructífera frente a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron, oiga, amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Glorificamos a Dios por medio de su palabra y el texto habla acerca de la vida de José. Todos conocemos la historia de José. Dios lo permite que él nazca con un propósito grande, el cual le muestra por medio de un sueño. Cuando Dios habla por medio de un sueño en la vida de José, él le cuenta a sus hermanos lo que había soñado. Y ahí comienza su prueba, ahí comienza su tribulación, ahí comienza precisamente su proceso. Y lo que quiero decirle esta mañana es que cuando Dios habla, promete o dice algo a nuestra vida, la palabra de Dios siempre tiene un cumplimiento. Pero bien, muchos entendemos mal cuando Dios habla. A veces alguien nos da una palabra de parte de Dios y nos dice Dios que hará esto en tu vida, dice Dios que hará esto en tu familia, dice Dios que se glorificará en esto. Y lo que vivimos no se parece a lo que Dios habla en ese momento. El consejo que quiero darles es que nunca cuando Dios habla se vea un espejo y crea que verá lo que Dios acaba de hablar. El peor error del cristiano es confiar o creer en lo que Él es y no en lo que Dios ha hablado o acaba de hablar. Nunca se va a parecer lo que Dios habla a lo que nosotros somos ahora. José tenía una promesa, un sueño, una palabra hecha sueño de parte de Dios, pero él no se parecía a lo que Dios acababa de decir. Él no se parecía a lo que Dios estaba hablando a su vida. Entonces él quiso externarlo de alguna manera para que la fe de él quizá no era lo suficiente, pero quería externarlo para que otros creyeran lo que Dios había hablado. Y ese es el gran problema también que tenemos, que cuando Dios da una palabra comenzamos a decirla a otra gente, pero para que la demás gente nos anime, nos aplauda, nos motive y eso nunca será necesario, porque la verdad es que cuando Dios lanza una palabra, ya puso en nuestro corazón la fe suficiente para creerla sin necesidad de elementos externos que nos motiven. La mayor motivación de la vida del cristiano se encuentra en su corazón. Y es el Espíritu Santo obrando, hablando, redarguyendo, consolando y animándonos a que creamos la palabra de Dios. Él comienza un proceso grande en su vida, pero la palabra nunca desapareció.
Lo que Dios dijo siempre estuvo vivo. Lo que Dios prometió siempre ha estado ahí. Y cuando nosotros vemos que no sucede lo que Dios habla, lo que no entendemos, oiga, yo quiero que escuche esto, que cuando Dios habla a nuestra vida muchas veces, lo que hace nada más es abrir la puerta del proceso y no del cumplimiento. Y eso es lo que no queremos entender. Queremos que cuando Dios dijo, tu familia se va a restaurar al siguiente día, el esposo se levante con una rosa y un desayuno en la cama, ¿no es cierto? Cuando el día anterior han estado agarrándose de las greñas, decimos, Dios ya habló, ¿y por qué no me trajo rosas? ¿Y por qué no me trajo chocolates? ¿Y por qué no me acarició en la mañana si Dios ya dijo lo que va a hacer? O viceversa. A veces esperamos también del otro lado que haya un cambio, que haya algo diferente, y cuando no lo vemos comenzamos a frustrarnos. Cuando Dios ha dado una palabra hacia nuestros hijos, yo quiero decirle algo, no se parecerá tal vez ese hijo, esa hija que a lo mejor usted le dice burrito, necio, animal, o no sé cómo, palabras dulces y sutiles que suelen tener muchas veces las madres o los padres hacia los hijos, pero quiero decirle algo, en medio de lo que usted ve en sus hijos, Dios está obrando en el mundo sobrenatural sin que nos demos cuenta. Cuando Dios da una palabra, usted y yo lo que hacemos es sentarnos en esa palabra, pero no creer en lo que nosotros vemos, porque la fe nunca viene por vista. El humano es tan corto que solo cree en lo que ve. Oiga, y hay palabras que Dios, hemos estado muy tranquilos, hemos estado muy bien, hemos estado con paz, hemos estado bien familiarmente, económicamente, ministerialmente, y Dios suelta una palabra. ¿Y sabe qué es lo que hace? Iniciar, activar un proceso. Y no lo entendemos. Decimos, no. Entonces quizá no era Dios el que habló. Es que es tan fácil, hermano. Es tan fácil ser conformista y ser mediocre y decir, no era Dios hablando, porque te estás sentando en tus problemas y en tu realidad. Estás creyendo más que en la palabra que Dios soltó. Es más fácil ser una persona que nunca avance, que nunca crezca, que nunca desafíe la vida y decir, quizá no era Dios. A lo mejor no era papá el que había hablado, a lo mejor no era papá el que dijo, se torció la persona. No, ese mensaje no era para mí, claro, no era para ti quizá en tu corazón, pero Dios soltó una palabra a pesar de la incredulidad que nosotros hemos tenido. José, oiga, fue despreciado. José, lo intentaron matar, lo intentaron vender. Usted sabe todo lo que pasó en la vida de él. Pero donde él estaba y con quien él estaba, Dios estaba obrando. Ahora, lo que quiero decir, lo que trato de decirle esta mañana, es que en medio de la situación dura que usted está pasando, Dios está obrando, aunque no pueda verlo. Dios está obrando y Dios se está glorificando. Lo que pasa es que queremos ver de un solo el producto final cuando Dios nos lleva de paso en paso en un proceso. Yo lo dije hace dos cultos, dije lo siguiente, la persona más ordenada, no es persona, pero por decirlo de esta manera, la persona más ordenada en sus procesos se llama Dios. A veces hemos trabajado en empresas donde están certificadas y los procesos son tan ordenados, ¿sabe qué? No se parecen a Dios. Dios de verdad es un Dios de orden y Dios cumple perfectamente sus procesos y el producto final no lo saca antes de haberlo terminado. ¿Entendió eso? Así que algunos parecen en el proceso esos pantalones y solamente han hecho una pierna y ya quieren salir y decir, ya estoy, ya estuvo. Y Dios dice, apenas he cortado la tela. Apenas he comprado los botones y ya crees que estás listo. Muchos de nosotros creemos eso. Dios, ¿por qué no se ha cumplido la promesa? Dios, ¿por qué todavía no se ha hecho esto? Dios, ¿por qué todavía no se ha hecho lo otro? Porque Dios dice, porque te tengo en el proceso y mi proceso es perfecto. ¿Sabe cuál es el proceso? La palabra de Dios. Y muchos escogemos salirnos del proceso, pero otros escogemos entrar al proceso. De acuerdo a cada palabra que llega a nuestro corazón, a nuestra mente, el cumplimiento de la misma es estar dentro del proceso. Es tan fácil como eso. No, Dios no va a buscar palabras rebuscadas. Dios no va
a ver cómo entiende mío. No, Dios es totalmente práctico y dice, te tengo en el proceso. Dios, ¿cuál es mi proceso? Hoy te prediqué, ¿hiciste lo que te dije? El otro día mandé exhortarte con alguien. ¿Lo cumpliste? Alguien debe de entender esta mañana que Dios está hablando a su vida. Alguien debe de entender que el proceso se ha detenido porque a lo mejor usted lo ha detenido o yo lo he detenido. Mire, ahí voy entrando. Déjeme entrar un poquito más al mensaje. Apenas ni siquiera estoy en la plataforma del mensaje, pero lo que trato de decirle es que cuando no pareces o cuando no te pareces a algo, cuando usted no se parece a la promesa, cuando usted no se parece a lo que Dios habló, es porque usted es escogido. ¿Entendió eso? El viernes estuve predicando en una célula que amo mucho y les decía esto. Si usted se cree indigno, si usted se cree que no es la persona calificada, si usted cree que Dios no es capaz, que usted se ve y dice, no, ¿y cómo en mí? Entonces usted es la persona que Dios escogió. ¿Aló? Levante su mano y diga, sí, yo soy. Ahora entendí que yo soy la persona que Dios escogió. Sí, porque no se parece en nada a lo que Dios ha hablado. Entonces es usted la persona que Dios escogió. Sí, así, medio rotito, medio chuquita, medio. Sí, sí, es usted, es usted. Mire, ¿por qué? Porque las apariencias engañan, ¿no es cierto? Las apariencias engañan. ¿Se acuerda cuando iban a buscar el nuevo rey? Llegó el profeta a la casa de David y dijo, saca tus hijos. Y el papá sacó al más guapo. Es como que vinieran a mi casa y dijeran, ¿quién es de tus hijos? Que le preguntaran a mi padre, ¿quién es el más guapo? ¿Quién te salió bonito? Por supuesto que no le dirían a mi hermana. Sería yo, hermanos. O sea, en este caso es un caso muy especial porque soy el ungido y soy el más guapo. Esa es otra cosa. Pero mire, dijeron, ¿cuál es el hijo, el que va a ser rey? Entonces vino el papá y sacó a la de mayor porte, al mayor, el más guapo, el que más se parecía a rey. Y le dijo el Señor al profeta, ojo, las cosas no son como parecen. Las apariencias engañan. No, 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 no. No es como yo he dicho que va a ser. No, no se parece a lo que yo he dicho que va a ser. Sí, entonces dijo, no, no es este. Ah, entonces te voy a traer al... Tampoco es ese. Y ya no hay ni un hijo más, le pregunto. Ya no tienes otro hijo, ya no hay otro. Aquí, ¿a cuál Dios? Ah, le dijo, sí tengo uno. Y mire, y no es porque el papá tenía a David de menos, sino simplemente es porque decía, ¿y cómo mi hijito va a ser rey? No, hombre, a él lo he puesto a cuidar los animales, a él lo he puesto a cazar lagartijas, no, hombre, a ese lo he puesto a jugar con el voladito de la vaca y a hacer chibola, no, algo, allá lo tenía, hermano, pero no creía que él era. Y es así como cuando Dios nos escoge, que la gente nunca ve lo que Dios ha hablado, la gente siempre va a ver el vaso de barro. Pero eso es bueno, porque también usted y yo lo que vamos a ver es el vaso de barro. No vamos a ver la promesa cumplida en el espejo, veremos el vaso de barro. Mire, hace poco me topé con una mujer y estábamos en una conversación y me dijo, ¿puedo hablarle como pastor? Me dijo, santo Dios, dije yo. ¿Y esta cómo sabe que soy pastor? Muy bien, le dije yo, hable, desahóguese, escúpalo, le dije yo. Y entonces me dijo, quiero contarle algo, pero quiero que usted me hable como pastor, me dijo. Le dije, sí, con todo gusto, yo le hablo como pastor. Fue muy impactante lo que esa mujer me contó, pero no sé si contárselo esta mañana, porque no sé si usted está listo para recibirlo, ¿no? Levante su mano si usted, usted ya sabe de qué se trata. Levante su mano, a ver, yo no sé si se me está trabando la imagen o algo. A ver, levante su mano si usted quiere conocer la historia, así lo voy a decir ahora. Si usted quiere conocer la historia, bien, 2 manos levantadas, ¿nadie más? No, si no lo levantan más, no lo cuento. A ver, levante su mano, bien. Por ahí, ponga su cámara, por favor, si no se ha bañado, no importa. Recuerde que parte de la honra a Dios es parte del respeto que tenemos a un culto de Dios. Así que le exhorto en el nombre de Jesús que ponga su cámara. Bien, ahora, ya levantaron sus manos, está bien, le voy a contar. Esa mujer me dijo, pastor, estuve casada 25 años con mi esposo.
Y yo creí que me iba a contar de lo más normal, creí que me iba a contar una historia común y decirme, ay, ya no aguanto a mi esposo, qué duro. Sí, 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 eso hasta cierto punto es normal entre los matrimonios y las parejas, decir, sufrir me tocó a mí en esta, es normal, hermano, eso es. Pero me dijo algo que impactó mi vida. Me dijo, y a los 25 años de casado, él me sentó en el sillón de la sala y me dijo, ya no puedo con esto. Soy gay. Me gustan los hombres y tengo pareja. 25 años de casada. 2 hijos hermosos, ya grandes, hermano. Y le dijo, yo no sé, tengo otra preferencia, le dijo, y no son las mujeres. Mire, me impactó mucho la historia. Siempre uno como pastor trata de ser sobrio a la hora de aconsejar, pero hay historias que le impactan a uno. Y le dije, hermana, pero tengo una pregunta. Y en esos 25 años, ¿usted no le había notado que no sé, se ponía sus tacones, hermana, que se ponía su fustán, algo, hermano? ¿Usted no lo había notado? Y me dice, no, nunca. Hermana, no se ponía una cola suya, no se pintaba el pelo así como de colores o... No, me dijo. Nunca, pastor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Y ahora le voy a dar vuelta a la historia y le voy a dar el buen sentido de eso. La Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 25, segunda carta a los Corintios, no, primera carta a los Corintios, perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 25 en adelante. ¿Alguien me puede decir si estoy bien con la señal? Levante su mano si estoy bien con la señal. ¿Aló? Dice la Sí, Biblia. pastor, está bien. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Dice la Biblia, porque lo insensato, escuche esto, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo, ¿dónde están los necios? Aleluya. Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, escuche esto, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Lo que debemos entender es que esta porción bíblica ha sido mal interpretada también, porque algunos dicen, ya ves, hay muchos sabios, pero Dios me escogió a mí, yo soy mejor que... entonces ya no entendió, no leyó el contexto, solo leyó un versículo. Lo que Dios está enseñando ahí, que ninguno de nosotros debe jactarse por lo que es, por lo que tiene o por lo que Dios ha entregado en sus manos o en su vida. ¿Por qué? Porque lo que debemos entender es que Dios toma lo más vil y menospreciado para glorificarse. Pero Dios busca un corazón humilde. Nunca Dios escogerá un corazón lleno de orgullo o de soberbia. Y es por eso es que la Biblia dice, muchos comenzaron bien, comenzaron con Dios y terminaron con el otro. Y usted va a ver mucha gente que tiene dones y talentos, y especialmente aquellos que reciben de Dios, que muchas veces se llegan a creer más que Dios. Muchas veces atropellan las autoridades de la iglesia, hasta el pastor lo atropellan porque creen que lo que tienen es mucho más valioso que lo que Dios ha entregado a los demás. Creen que son demasiado piadosos, demasiado buenos, demasiado santos, demasiado puros. Y tienen el valor de hablar, de señalar, criticar y decir, pero yo, no, pero así es como deberíamos de ser, cuando Dios en realidad ha tenido misericordia de usted y de mí,
que somos lo más vil y menospreciado de este mundo. Hace algunos años leí un estudio acerca de cuánto vale la vida humana. ¿Y sabe cuánto vale la vida humana promedio? $35. Hace varios años que $35 podían pagar a alguien para que lo matara a usted o a mí. Y a veces creemos que nuestra vida vale mucho. No, lo que le da valor a nuestra vida es la sangre del Cordero. Lo que da valor a nuestra vida es que Cristo está en nosotros, pero nosotros, nuestra carne, no vale absolutamente nada. El único valor está intrínseco en Cristo Jesús. Por eso nadie se puede jactar de lo que es, de lo que tiene o de lo que ha logrado, porque todo se lo debemos a Cristo Jesús. Mucha gente en el mundo vive de apariencias, ¿no es cierto? Ese matrimonio, eso que le acabo de contar, ese hombre vivía de apariencias. Y yo estoy seguro que muchísimas veces le han de haber dicho, qué linda tu familia. Y él decía, sí, muchas gracias. Qué lindo tus hijos. Sí, muchas gracias. Mira, qué buena esposa la que tiene. Sí, muchas gracias. Mucha gente vive de apariencias hoy en día porque no ha rendido su vida completamente a Cristo Jesús. Y responde a los elogios, a lo que la gente diga, porque su misión es que la gente hable bien de ellos. Porque su misión es quedar bien con el humano y nunca con Cristo Jesús. Es por eso, y perdóname que voy a ir un poco más profundo, es por eso es que yo siempre he dicho que alguien basado en la Biblia, no es mi punto de vista, es lo que la Biblia dice, y sabe que hay un proverbio, no me acuerdo qué proverbio, si es, no lo recuerdo en este momento, pero hay un proverbio que dice que las personas que dirigimos iglesias debemos de tener un tacto. ¿A quién vamos a poner a servir? ¿A quién vamos a poner al frente? ¿Sabe? Porque muchos dentro de la iglesia, yo se lo conté hace algún rato, que alguien me dijo, yo quisiera los padres, yo quisiera que esos papás que yo veo dentro de la iglesia, pastor, yo quisiera esos papás de cómo brincan en la alabanza, cómo adoran, cómo sirven, cómo tratan a los demás, así quisiera unos padres dentro de la casa y eran sus papás carnales. Porque la gente vive de las apariencias. Aparentamos tener un gran matrimonio, besos, abrazos de la manita enfrente de la gente, en un centro comercial, lo que sea, y dentro de la casa, aleluya. Afuera aparentamos ser unos hijos bien portados, sujetos a los padres o a las autoridades y esto y lo otro, y dentro de la casa. ¿Cuánta falta de respeto hacia nuestros padres? ¿Sí? Cuando hablamos de nuestra familia, no, es que tengo una familia muy, muy bendecida, pero es un asco la familia en lo íntimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos levantar altar a Dios cuando estamos viviendo de apariencias? No podemos vivir de apariencias. Tenemos que vivir de nuestra realidad, del proceso de Dios, pero de la gloria postrera que Dios va a soltar. Ministerios de apariencia, ¿no es cierto? Ministerios donde aparentamos, iglesias donde aparentamos que, el fuego de Dios se derrama, sí, Dios nos ha levantado, sí, pero son un asco en su corazón, porque no tienen ni siquiera amor para su familia. Aparentamos afuera, ayudar a otros, bendecir y orar por otros, pero no somos capaces de orar ni siquiera por nuestra familia. Alguien debe decir, se equivocó de sermón, pastor, se equivocó de iglesia, amén, aleluya. Mire, finanzas de apariencia, ¿no es cierto? Hay gente que puede andar el carro del año, pero no tiene ni para pagarlo. No tiene ni siquiera para pagar, pero lo importante es que le vean el carro del año, ¿no es cierto? Y yo siempre he dicho esto, no ocupe una tarjeta de crédito si no la puede pagar de inmediato. ¿Por qué? Porque andaremos bien, bien bonitos, pero todo lo debemos y no podemos ni pagarlo. No podemos vivir de apariencia, porque eso es efímero. ¿Sabe cuáles son los requisitos para que Dios nos escoja? Ser vil, ser menospreciado y que no nos parezcamos a la promesa. ¡Ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! Y nosotros preocupándonos por un gran currículum, ¿no es cierto? Nosotros preocupándonos porque apliquemos para esa promesa. No, Dios dice, yo pongo la promesa sobre lo vil. Yo pongo la promesa sobre lo menospreciado. Yo pongo la promesa sobre aquel que no se parece. ¿Sabe qué quiere decir vil? Quiere decir bajo,
despreciable, indigno, torpe e infame. Ay, 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 a ella no le gustó, vea. Pastor, tal vez usted, pero no yo. No, pastor, pastor, mire, yo voy a pagar mejor ya no solo la cámara, sino que el micrófono también y me voy a salir, aleluya. Hágalo lo que usted crea conveniente, pero la verdad es que es lo que Dios dice en su palabra. Dios busca lo vil, lo menospreciado y lo que no se parece a lo que Él va a convertir. Mire, Dios permite ser viles para meternos en procesos donde antes aparentábamos algo, pero al finalizar el proceso ya no aparentamos nada de lo que éramos antes. Ah, ¿más aterrizado? Bien. Entonces antes aparentábamos ser una familia muy bonita, muy llena de amor, muy tranquila, y Dios comienza un proceso dentro de la familia que a lo mejor ya no la abrazas enfrente o no se abrazan como hijos, como padre, como pareja, ya no se abrazan como antes aparentaban abrazarse frente a los demás, pero dentro de la casa ahora hay un verdadero amor, ahora hay un verdadero perdón, ahora hay una verdadera dependencia de Dios. Ay, 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 ay. Mire, cuando Dios inicia los procesos, Dios quiere que te des cuenta que lo que vas a alcanzar es porque Él lo hace. No tú, no yo, no. Es porque Él lo hace. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra independencia, sino todo se trata de Él. Entonces, cuando llega una promesa de parte de Dios a nuestra vida, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Lo peor que podemos hacer en medio del proceso es darnos la vuelta. Lo peor que podemos hacer es tener rebeldía. Lo peor que podemos hacer cuando Dios da una promesa es abandonar el barco. Por eso es que hay gente que le llega grandes promesas en su casa, pero no alcanzaron a ver la terminación de la promesa porque en medio del proceso la cosa se puso demasiado peluda y mejor se fue. Ay. Sin contar aquellos que Dios les dijo, ok, tienen que orar en familia, 2 días de altar de oración, al tercer día todos viendo una película y se les olvidó. Ah, pero de esos no hay aquí esta mañana. Esos se quedaron, no se conectaron, gloria a Dios. Bien. Ay. Lo que quiero decirle es que cuando Dios lanza una promesa, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces, pastor? Número 1 es llenarnos de humildad. Porque cuando Dios lanza una promesa, muchas veces te va a atropellar el tren y los trenes nunca retroceden. Usted sabe que no tiene retroceso el tren. ¿Cuántos sabían eso? Pero ese tren tiene retroceso y se va a regresar para volverte a atropellar y va a volver a pasar. ¿Y sabes qué tienes que decir? Ah, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Sabes qué tienes que decir? A mí Dios me dio una palabra, a mí Dios me dio una promesa. Y si este tren me va a volar en pedazos, pues de pedazos Dios me va a agarrar y me va a volver a formar. Y Dios hará algo grande de lo que yo tengo que hacer. Habrá gente en medio de tu proceso que sea tu Judas. Y sabes que vas a decir, gloria a Dios por mi Judas. No le vas a cortar la cabeza, vas a decir, gloria a Dios porque Dios, Él puso un Judas para limarme la paciencia, el amor y sobre todo el perdón. Ay, 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 ay. ¿Qué más? Número 2, perseverancia. El que no tiene perseverancia en medio del proceso no puede gozar de los grandes cumplimientos de las bendiciones de Dios. Perseverar no es fácil. Comenzar una empresa, comenzar un ministerio, comenzar un altar familiar, comenzar a practicar el perdón en familia, comenzar a servirle a Dios. Eso es fácil, pero cuando va pasando el tiempo, ¿no es cierto que se vuelve más difícil? Y a algunos se les vuelve costumbre. Ya no lo hacen con el mismo amor, con la misma devoción y la misma pasión en Cristo Jesús. Entonces, aunque lo siga haciendo, ya no es parte de la perseverancia, porque Dios escudriña el corazón y no el activismo de un cristiano. Porque el activismo de un cristiano no es parte, oiga, de un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué más? Carácter. Número 3, carácter. Debemos de llenarnos de carácter. Pero no del carácter chueco que muchas veces tenemos, sino del carácter de Cristo Jesús. Una de las cosas más admirables de Cristo es su carácter. Decían, Cristo, ya no volvamos a esa ciudad, ahí te apedrearon el otro día, me es necesario regresar. ¡Ja!
carácter. Dios, ¿para qué vas a seguir sanando a los enfermos si ni siquiera te siguen? Solo 12 somos los que estamos aquí. Lo seguiré haciendo. Carácter. ¿Para qué sigues perdonando a tus enemigos si te siguen tirando la daga? Carácter. ¿Cómo es que puedes seguir amando cuando otros te odian? Carácter. ¿Cómo es que sigues siendo fiel a Dios si mira cómo estás económicamente? Carácter. Alguien debe de entender. Y una de las cosas también es integridad. Se lo voy a resumir de esta manera. Todo lo que su lengua y mi lengua diga tiene que reflejarse con nuestro testimonio en la vida diaria. Eso es integridad. Podemos hablar muy bonito de la Biblia, ¿no es cierto? Y ser un asco en el testimonio. Integridad. Que se parezca a lo que hablamos, a lo que somos en realidad en lo oculto. Mire, entonces Dios cuando nos dé una promesa, no cometamos el error de creernos que nosotros lo lograremos. Porque entonces vamos a cometer el mismo error de Adán y Eva, que les dijeron, serán como Dios. Entonces cuando Dios da una promesa, ya la voy a lograr. Lo que tengo que hacer es trabajar más. Lo que tengo que hacer es esforzarme más. Lo que tengo que hacer es ser más listo. Lo que tengo que hacer es hacer... No, Dios dice, lo que tienes que hacer es morir y esperar en Dios. Punto. Pero hay muchos que dicen, no, Dios dio una promesa y confían en su background, en toda su experiencia, en lo que ellos tienen, confían en eso. Dice, no, eso es lo que me va a llevar a la tierra prometida. Y Dios dice, no, lo que te va a llevar es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Otros confían en sus círculos de amigos. Dios me dio una promesa. Sí, yo tengo un amigo aquí, yo tengo un amigo allá, yo tengo un contacto por aquí. Dios dice, toca las puertas, todas las voy a cerrar, porque te darás cuenta que todo depende de mí. Hay otros que comienzan a ver sus posibilidades. Sí, Dios dijo esto. Vamos a ver, ¿cuánto es que tenemos ahorrado? ¿O cuánto podemos lograr? Sí, entonces sí lo podemos hacer. Y Dios dice, ok, prepárate para tu proceso. ¿Alguien está aquí? Yo no sé si me estoy dando a entender en este mensaje, pero veo caras así como un poquito pálidas. Mire, cuando Dios habla a nuestras vidas, lo único que tenemos que abrazar es justamente lo que dijo y punto. ¿Entendió? Justamente lo que, si no tienes las posibilidades, si no tienes las amistades, si no tienes ni una probabilidad, si no tienes las habilidades, si no tienes nada, gloria a Dios por eso. Pero el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo y eso es lo que tenemos que entender. Mire, jamás te podrás ver como lo que Dios ha prometido hasta que vivas el proceso que Dios permitirá. Es por eso que todavía la familia no se parece a lo que Dios dijo, ¿no es cierto? Todavía no vemos esas coronas, todavía no vemos los lugares donde Dios dijo que nos iba a poner, que nos iba a exaltar, todavía no vemos las finanzas que Dios prometió, ¿no es cierto? Sí, pero gloria a Dios porque estás en el proceso. ¿Te ha faltado algo? ¿Has dejado de comer? ¿No? Entonces Dios está en el proceso, es la prueba viva que Dios está ahí y Dios te llevará a la tierra de la promesa. Jesús no fue exaltado hasta lo sumo, hasta que cumplió su proceso. ¿Escuchó eso? Jesús no fue exaltado a lo sumo hasta que cumplió su proceso. También Jesús tenía un proceso. Ay, usted se lo quiere exaltar. Mire qué chulada. ¿Qué corona tenemos, hermano, para saltarnos el proceso? Ninguna. Pero mire, pero lo importante es que sepamos hoy en día que, ¿cómo decirle esto? Que quizás no tiene esa palabra profética que usted quisiera, que quizás no predica como un pastor, que quizás no se da el todo por el todo como un evangelista, quizás no es el maestro o la maestra que quisiera ser ahora, pero es porque está en el proceso. Cuando termine el proceso, entonces verá la gloria. Entonces no va a haber lo que usted espera, va a haber algo más grande e increíble que Dios va a permitir, pero termina tu proceso.
Alguien tiene que hablarse a sí mismo. Póngase la mano en el corazón y diga, debo terminar mi proceso. Porque los pensamientos de Dios nunca serán nuestros pensamientos. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, esta parte es la que más me encanta, sino que hará lo que yo quiero. Ay, 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 ay. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea que Dios va a hacer lo que Él quiera y no lo que usted y yo querramos o esperemos. Pero sabe, Dios nunca enviará una palabra para destruir a sus hijos, para maldecir a sus hijos, para avergonzar a sus hijos. Siempre que Dios lanza una palabra es para bendecir a sus hijos. Dios hará lo que Él quiera, cuando Él quiera y de la forma y la gana que se le antoje. Pero siempre será bendición. Pero siempre será algo grande. Muchos se conforman con decir, ya no, Dios ya no lo hizo. Dios ya no se fijó en mí. Dios me dejó en el olvido. Cuando Dios está trabajando. Pero yo tengo que decir esto. No lo iba a soltar, pero mire, yo le voy a soltar esto. Es que hay muchos que dicen que creen que Dios necesita ayuda. No es cierto. Y entonces dicen, mire, Dios soltó una palabra que va a restaurar mi familia, dicen muchos. Pero no, ya pasaron muchos años y no la va a restaurar. Quizás mi cuarta generación, quizás mi octava generación. Oiga, ayudándole a Dios a la interpretación de la promesa. Ay, Dios mío. Nunca trates de ayudarle a Dios como lo hizo Sara. Alguien debe decir aleluya, porque Sara dijo, lo haremos por Agar. No, ya, el Señor ya no me lo dio a mí, pero ya está Agar y está guapota. Sí, está bonita, le va a gustar a mi marido. Venía Agar. Entonces la promesa que Dios no hizo en mí la va a hacer en ti. ¿Por qué? Porque están queriendo ayudarle a Dios cuando Dios te dio la promesa a ti, no a nadie más. Deje de ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda de nadie. Cuando Dios le habló a Moisés, Moisés dijo, no, mira, Señor, sí, ya te escuché, pero yo creo que mejoraron. Aquel es bueno para hablar, es pajerito, es pajerito, tiene aquella elocuencia, Padre. Mejor digámosle a Aarón, ay, Dios te escogió a ti, no a nadie más. ¿Y usted cree que Dios no sabía que había gente más calificada que usted y que yo? Con todo respeto lo estoy diciendo. Pero siempre hay alguien que gana la mitad de lo que usted y yo queremos ganar y lo hace mucho mejor que nosotros, hermano. Siempre va a ser eso, pero Dios no lo escogió. Dios lo escogió a usted y me escogió a mí para glorificarse. Él pudo haber escogido a quien quería, pero lo escogió a usted. Entendamos esto. Dios no necesita ayuda ni otra interpretación de su palabra. Dios necesita gente que le crea y punto. Eso es todo lo que necesita. Ay, pero muchos se quedaron acostumbrados. Perdónenme, pero muchos se quedaron acostumbrados a que, ay, Dios no me ha hablado ya. Dios ya no me ha dicho nada. El pastor ya ni palabra me dice por medio del culto. Quizás porque mucho apago la cámara. No, mire. Es que es tiempo que tengamos la fe suficiente. Que usted se ponga la mano en la cabeza y diga, Dios está hablando conmigo, Dios me está dando una palabra y dice el Señor que hará cosas grandes en mi vida. Dice Dios que hará cosas grandes contigo. Dice Dios que hará grandes cosas en tu familia. Dice Dios que hará cosas grandes en tu ministerio. Alguien tiene que ministrarse y dejar de esperar afuera lo que ya Dios puso dentro de su corazón, pero tiene miedo a decirlo. Ay, porque me puedo equivocar. Ay, mire, cuando uno está recto con el Espíritu Santo, ¿cómo se debe equivocar, hermano? ¿O será Dios el que se equivoca? Ay. Mire, sí, eres tú, David. José, eras tú el de la promesa. Sí, tú, el encarcelado, el vendido, el penqueado, el perseguido, eras tú. Alguien tiene que decir, ay, el de la promesa soy yo. Alguien tiene que ponerse las manos en la cabeza y decir, qué gran promesa la que tengo, el de la promesa soy yo.
La de la promesa soy yo, diga. Alguien tiene que poner la mano en su corazón, en su vientre, en su cabeza, yo no sé dónde, y decir, Dios ha prometido algo grande en mi vida, Dios lo cumplirá. Voy terminando el mensaje, tengo 5 minutos para terminar y tengo tanto que decir. Voy a tratar de hablar así como la metralleta, a ver. Cuando Dios desata la palabra, hay 3 tipos de palabra que Dios desata. La primera es la palabra sin condición. Juan capítulo 5, verso 2. Vemos el paralítico en el estante de Betesda, que cuando Cristo llega donde él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Ese hombre comienza a sacar de su corazón la amargura, la queja y la inconformidad. Pero escucha, lo impactante de esto es que esa palabra que Dios le dio no tenía condición. Hay palabras que Dios envía y no tiene condición, porque él pudo haberse quejado todo el día, pero Jesús lo cayó y le dijo, toma tu lecho y levántate. Hay palabras que llegarán a tu vida que no necesitan que hagas absolutamente nada, sino que en la soberanía de Dios se van a cumplir. Por eso vemos a veces y decimos, puchica, ¿cómo es que ese impío ha sido tan bendecido? Porque a Dios le place y punto. Y cómo es que esta persona, mire Dios cómo lo bendice, y acaba de venir a la iglesia, y yo llevo 50 años de estar en la iglesia y no soy así, pero a Dios así le plació, y Dios, dejémonos de cuentos, que en algún momento Dios también nos dio ese tipo de promesas cumplidas. Alguien tiene que decir, yo cuando andaba pecando Dios me bendijo. Qué increíble, yo andaba más torcido que la curva del papaturro y el Señor aún así cumplió su palabra. Por supuesto que sí, porque Dios es así, porque su amor es grande, porque su misericordia y su gracia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Mire, es que en este sentido, en este tipo de palabra, Dios es como ese presupuesto. Las empresas tienen un presupuesto de publicidad o de mercadeo, y si usted no se lo gasta en ese año, el siguiente año se lo recortan. Entonces Dios es como, es un ejemplo tonto, pero mire, Dios en el año, en el tiempo, en las temporadas, Dios bendice, 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 y no le importa cómo ni qué, pero todo tiene un propósito. O sea, si Dios lo permitió, te bendijo cuando menos lo esperabas o menos lo merecías, es porque eres un escogido de Dios. Porque en su soberanía quiere bendecirte y engrandecerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, por amor a mi nombre te sanaré. Por amor a mi nombre restauraré tu familia. Por amor a mi nombre levantaré tu ministerio. Por amor a mi nombre bendeciré tu finanza. Ay, ay, ay. Y la gente siempre va a ver lo más vil y menospreciado. Y Dios dirá, me gusta que vean eso porque verán mi gloria en él o en ella, en su familia, en lo que sea. La gente verá el vaso de barro y Dios verá su gloria derramada en tu vida. Y la gente dirá, ay, pero no tiene la capacidad. Mire, el segundo tipo de palabra que Dios suelta es la palabra que tiene condición. La palabra que tiene condición es esa palabra que Dios dice, si tú me obedeces, si tú te arrepientes, si tú haces eso, si tú haces lo otro, entonces verás la mano de Dios. Entonces verás cómo Dios te bendice. Entonces verás cómo Dios lo hace. Entonces verás lo que Dios convierte de lo que menos esperabas. La palabra con condición requiere de la obediencia y de la humillación de los hijos de Dios. Y la tercera es la palabra cambiada. Aquí voy a, no sé, pero a mí de repente me causó un cortocircuito esto, pero debo de decírselo y cerrar el mensaje ya, antes que usted me diga, no puede ser, pastor. La palabra cambiada. Pastor, pero ¿por qué habla de la palabra cambiada si Dios nunca muta, si Dios nunca cambia? Dice la Biblia, sí, pero a veces Dios cambia su palabra. A veces Dios dará una palabra para probar nuestro corazón. Y dependerá de nuestra actitud lo que Dios haga o el paso siguiente de Dios. ¿Cómo así, pastor? Abraham le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. ¿Alguien se acuerda de eso? Y Abraham dijo, ¿qué? Bueno, le voy. Y cuando Adán iba a atravesarle el puñal, Dios le dijo, alto, ya no lo mates. Ya no, hasta ahí. Y Dios se glorificó y cumplió su promesa. Entienda, Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así,
ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Alguien tiene que entender. Ahí voy. Cuando muchas veces Dios permitirá una palabra dura, un proceso duro en nuestras vidas. Pero el cumplimiento o lo que suceda con eso dependerá de nuestra actitud. El rey Ezequías había sembrado bien delante de Dios. Había sembrado bien delante de Dios Padre. Iglesia El Rema, este es el año de la recompensa. Este es el año de la recompensa. Y yo no sé qué pudo haber dicho el mundo, el médico, la situación financiera, el país, el lugar donde vive. Yo no sé qué ha dicho, quién ha dicho, pero lo que te puedo decir es que podemos venir libremente a Jesús a pedirle una nueva oportunidad. No importa si lo que estás viviendo hoy en día es parte de un proceso, por un pecado, por una falta, o por algo que si hubieras hecho las cosas mejor. Y mucho más se ha sembrado bien delante de Dios y viene un proceso. Hay un salvoconducto, la humillación y el compromiso delante de Dios. Este es el año donde Dios escuchará nuestra alabanza, donde Dios va a escuchar nuestra oración, nuestro ruego, donde Dios producirá cambios en nuestra vida y nuestra mejor alabanza tiene que ser en el peor momento de dolor. Nuestra obediencia debe de ser cuando ya hemos dejado de creer. Nuestro fruto digno de arrepentimiento es cuando tenemos 1000 motivos para ser rebeldes delante de Dios. Pero alguien debe de saber que la palabra, cualquiera que sea que ha llegado a nuestra vida, puede ser cambiada por la actitud de nuestro corazón. El banco pudo haber dicho lo que sea, la gente pudo haber dicho lo que sea, pero una actitud correcta puede hacer que Dios le dé vuelta todas las cosas a tu favor. Mire, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, pero la realidad es que tu voluntad debe cumplirse. Y te adoro con las lágrimas en mis ojos. Haz lo que tengas que hacer. No se salte el proceso. Este es un año donde Dios nos bendecirá. Este es un año donde Dios nos levantará. Este es un año donde Dios honrará a sus hijos. Este es un año donde usted verá la recompensa de Dios. Este es un año donde usted va a ver el fruto de Dios en su vida. Este es el año donde Dios va no solamente a bendecir, sino que Dios va a reintegrar lo perdido, donde Dios va a dar lo que nosotros esperamos, pero es tiempo de cambiar la actitud de nuestro corazón. Comencemos un año con la actitud correcta delante de Dios. Comencemos un año con la actitud de Cristo Jesús, porque Él es el principio, Él es la verdad, Él es la vida y Él es el final de todo. Jesucristo es el centro de toda la existencia, de toda nuestra vida. Nosotros vivimos por Cristo, nosotros vivimos para Cristo Jesús. Tenemos que tener la actitud de Cristo, cualquiera que sea el proceso, cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea lo que nosotros pasemos, es necesario que tengamos el carácter y la actitud de Jesucristo. Y este año vive Dios
que veremos cosas inesperadas, milagros creativos e increíbles, porque Dios le ha placido bendecirnos. Cierre sus ojos.